de esas tenemos que cargar nosotros antes que la carpa. Luce liviana. No sé qué cuántos metros cuadrados tendrá, pero una sola cosa sé que no lleva ningún tipo de señalización para andar con algo tan ancho en la ruta. Detrás mío está uno de los lugares más conocidos de San José de Chiquitos, la misión jesuítica nacida en el año 1697, que tenía como fin evangelizar a los indígenas de la zona. De hecho, toda la Chiquitania tenía muchísimas misiones, era una de las zonas con más misiones de toda la región. Y a la vez San José de Chiquitos también es muy conocido porque aquí a escasos 2 kilómetros está lo que fue las ruinas, lo que quedó de la primera Santa Cruz de la Sierra, la cual fue abandonada 100 años, un poquito más de 100 años antes de la fundación de la propia misión que luego dio lugar a este pueblo y que es lo que no hay que confundir. En la plaza de San José, como en otros lugares de la Chiquitania, hemos visto estas máscaras conocidas como las máscaras de los abuelos. Según nos contaban, se dice que en la época de la misión, las personas mayores indígenas, los abuelos indígenas justamente, las usaban, tenían patillas y eran bien blancas y era una manera de burlarse de los blancos que venían a evangelizar y de esa manera también incitar a los más pequeños a que no sigan las enseñanzas de estos hombres venidos de afuera. Acá en San José, el 1 de mayo se hace la fiesta patronal, su patrono San José Obrero, y ahí se hace todo un desfile con las máscaras. Haciéndole caso a las varias personas que nos dijeron que podíamos acampar acá, nos vinimos a instalar al Parque Pauroca, uno de los parques principales acá de San José de Chiquitos. Sabemos que no va a llover, según el pronóstico no va a caer ni una sola gota. De todas formas nos pusimos abajo de este tingladito seguros. Y lo más importante es que salió fresco, está haciendo más o menos 20 grados, con viento. Entonces después de mucho tiempo salieron las bolsas de dormir y a airearse un poco.
Seguro que vamos a descansar porque lo que nos hace falta son noches frescas para poder relajarnos. Así que hoy vamos a dormir tapados. Y más allá de los perros que andan a las vueltas, está lleno de perros. Ay, sí. Hay una perrita en celo y todos los perros la siguen. Castren a los animales, por favor. Por favor, por el bien de ellos. Pero bueno, fuera de eso después es muy tranquilo. El pueblo, ciudad, es más un pueblo. Es bien tranquilo. Así que vamos a dormir muy relajados. Dejamos atrás San José de Chiquitos e iniciamos el último tramo hasta Santa Cruz de la Sierra. Si bien aún faltan 250 kilómetros, consideramos que va a ser más rápido que todo el principio de este recorrido de este a oeste por Bolivia, ya que ya empieza a haber caminos más planos, ya nos alejamos de las serranías, y a medida que vamos llegando a esta ciudad, que es la ciudad más grande de Bolivia, hay muchos más campos sembrados, ni hablar del tránsito. Entonces planificamos hacer este tramo bastante más rápido, sin tantas paradas. No es el paisaje que veníamos viendo. Para darles un ejemplo, ayer saliendo de Chochís, este pueblo hermoso, quizás el más lindo de este recorrido, por casi 40 kilómetros, pudimos ir observando a nuestras espaldas la serranía de Chochís, hermoso, y ya más adelante el camino comenzó a ser un poco más plano, sin tantas lomas, y de a poquito cada vez más verde hasta que llegamos a San José. Entonces calculamos que ahora el más va a ser así, más plano, menos montes y más tránsito. Afortunadamente hoy tenemos viento del este, viento muy raro, pero viene excelente con este plan de hacer muchos kilómetros hoy, mañana y quizás pasado para llegar a Santa Cruz de la Sierra. Un plus, al menos para mí, hoy para avanzar con muchas más ganas, es que juega Boca la final de la Copa Libertadores, hoy 4 de noviembre. Es verdad, ya pasó hace tiempo, al menos para ustedes ya saben el resultado, pero los que estamos acá en el pasado aún no lo sabemos. Entonces necesitamos llegar a un pueblo, conseguir ojalá un televisor para verlo, o al menos una señal wifi o de datos para poder seguirlo. Entonces tenemos esa distancia que recorrer hoy en día antes que comience el partido. Así que aprovechando este viento y esas ganas de que lleguen las 4 de la tarde acá en Bolivia para ver el partido y ojalá terminar el día de la mejor manera, mejor aún.
¿Estás muy concentrado o estás muy preocupado? Estoy preocupado, ya falta muy poco, pero bueno, hasta el último minuto, hasta el último pitazo, tengo fe. No, mira, pero bueno. ¡Vamos, Boca! ¡No se deje Fluminense, carajo! Benedetto todavía. Benedetto lo va a hacer. Por eso le ha pagado harto todo el año y no ha hecho nada, pero fue para allá. No solamente para... Encontramos unos vecinos que están viendo el partido. Por eso ya va corriendo, pero lejos Andrés. Le falta un poquito más de video. Va a comenzar con los manos. Es que ahora son... Y bueno. Y bueno, Boca perdió. Bueno, cosas que pasan, ¿qué va a ser? Por suerte fue un día largo, estoy bastante cansado, así que no me va a costar dormir. Mañana será un nuevo día, otro día largo. Así que bueno, esto sigue. A dormir los dos también porque ya... Sí, a mí me da cabeza ya. Ya es tarde. Mucha tensión, mucho pedaleo. A descansar. Ya hace un par de horas que estamos en la ruta, salimos de Tunas Nuevo y bueno, vamos para Santa Cruz de la Sierra. Mañana, si todo sale bien, estaremos llegando. Hace también un par de kilómetros cumplimos 47.000 kilómetros de este viaje. Y aprovechamos, además de que tenemos que hacer la foto cábala, a comer. Las empanaditas que compramos en el pueblo antes de salir, porque no iba a haber mucho en el camino. Al igual que la sombra, no hay muchas en el camino. No. Entonces justo paramos en esta, vamos a hacer todo acá antes de arrancar. La verdad que ya se puso el camino un poco monótono, una recta larga, mucho calor, ya cada vez más tránsito a medida que avanzamos. Entonces no hay mucho para ver, no hay mucho para mostrar, sino que ir para adelante y avanzar nada más. Contando las entradas de los campos de la colonia menonita. Ah, sí, es verdad. Porque hay muchos menonitas por acá que trabajan en los campos, así que viendo cuáles son sus colonias. Y bueno, terminar de almorzar, hacer la foto y seguir para adelante nomás. Y deseando llegar temprano. Los primeros menonitas que se asentaron en Bolivia lo hicieron en la década de 1950, animados por políticas nacionales que buscaban destreza en el campo y ocupar la zona agrícola en desarrollo.
Si bien hay comunidades dispersas en todo el país, la mayoría se encuentran en el departamento de Santa Cruz. Conocidos por ser muy herméticos y por rechazar muchas de las comodidades actuales en su vida diaria, a su vez utilizan mucha de la tecnología disponible para hacer su trabajo más eficiente. De hecho, la excelencia en el trabajo es una de las características principales. En las rutas de Bolivia se pueden ver los ingresos a las colonias y cruzarlos a bordo de tractores o carros tirados por caballos, procurando una interacción mínima pero amable con quienes no son parte de su comunidad. Qué jornada más larga, siento que salimos hace 2 días de Tunas Nuevo, o sea, se me mezclan los nombres. Bueno, vinimos a la policía a avisar que estamos, a preguntar por algún lugar público para dormir. Ya nos indicaron un lugarcito, así que ahora vamos antes que se nos haga de noche porque no es para nada temprano. Ayer, después de tener el permiso de la policía y de la encargada del parque ecoturístico del Pailón, pasamos la noche acá y hoy nos levantamos temprano, un poco porque queremos llegar temprano al destino de hoy y otro poco porque la semana que entra es el Día de la Tradición acá en Bolivia y ya empezaron los eventos y festejos y está lleno de niños bailando danzas típicas, así que nos levantamos temprano y ahora los vamos a ver un ratito antes de salir a la ruta.
bello, bello. Alivianar la tensión de esta parte que ya se puso muy transitada, muy cargada, un rico bolo, este de gelatina. Pasamos la parte que sabíamos que estaba en construcción, la verdad que un estrés bárbaro. Además de entrar a una ciudad tan grande, estábamos muy cerquita de Santa Cruz, que teníamos hoy 53 kilómetros más o menos de inicio. La cuestión es que tenemos que estar a la tarde recién, entonces cada vez que podemos descansamos un poquito, en este caso justificado porque paramos a hidratarnos, a comer algo. Y acá dudando si arrancamos o no arrancamos, porque ahora estamos a 30 kilómetros y no es el mediodía todavía. Entonces hasta las 5 de la tarde tenemos que administrar el tiempo. Pasa que hay viento y a medida que pasan las horas hace más calor. Y también pasa que no sabemos qué vamos a hacer en la ciudad. No sé vos qué opinás. ¿Arrancamos o no arrancamos? Y bueno, yo estoy acá viendo la gente pasar. Vemos acá los camiones, el calor. Pero bueno, creo que vamos a salir, me parece. Haremos tiempo allá en la ciudad. Que es en sí chipa. Delis. Ahí leí que tenían bolos también, pero bueno, quedará para mañana. Sí, no sé. Esto es para mucho líquido ya. Ya estamos cerquita. Bueno, Chino, gracias por recibirnos. Bienvenido, bienvenido a Santa Cruz, bienvenido a Bolivia, amigo. Siempre. Gracias a Rommel todo el camino que hicimos desde Puerto Suárez hasta acá, siempre con contactos de él, con información. la logística. Bueno, finalmente estamos acá. Santa Cruz se hizo largo, se hizo larguísimo. Se hizo largo, pero este guiso hace que valga la pena. Valga la pena todo el esfuerzo. Bueno, Chino, de corazón, gracias. Gracias nuevamente y provecho. Provecho, mi hermano. Acá en el Cristo está el comando de policía donde fue de la lucha contra
después de la comilona salimos a dar una vuelta en auto. Aquí en la esta vez. 24. Pará un momento. No digas Bueno, yo se lo digo bien. Bueno, después de la comilona. no, decía algo como Ustedes que pueden dar- salimos, no, que cuenta- salimos. Bueno, después de la comida salimos a dar la primera vuelta a conocer Santa Cruz, en este caso tranquilos, en movilidad, en la plaza 24 de septiembre. No sé por qué será 24 de septiembre. En honor al primer grito emancipador de 1810. Lo sabíamos desde hace muchísimo tiempo, no es que recién lo leímos. No, y aquí es el nacimiento del casco viejo de Santa Cruz, ¿no? En realidad desde aquí inició la ciudad de Santa Cruz, desde el primer anillo de Santa Cruz. Correcto. La verdad, muy linda la plaza, más de noche, iluminada y mucha gente, porque bueno, el clima sigue siendo de... Estamos en primavera, pero el clima... Ya está veraniego, Veraniego. hermoso. La verdad que después tenemos que salir a recorrer bien la ciudad, pero hasta ahora lo que vimos es una ciudad muy hermosa, muy linda. La ciudad de los anillos, por si acaso. La ciudad de los anillos. Ah, Ignacio Warner. En honor al grito emancipador de 1810. Se llama Plaza 24 de septiembre en honor al grito emancipador de 1810.